Como todos ustedes saben, el CODICEN de la Administración Nacional de Enseñanza de Educación Pública está planteando, implementando una modificación, una transformación curricular que ya ha abarcado algunos ciclos educativos, en particular el ciclo básico, instalando esta especie de extensión de la escuela primaria, séptimo, octavo y noveno, más allá de los contenidos. Se ha discutido mucho en relación con eso, más bien parece ser un cambio de nombres, pero lo cierto es que eso ya se implementó y ahora le llegó el tiempo, o plantea así el gobierno, que le llegó el tiempo a secundaria, a bachillerato, cuarto, quinto y sexto, ya no el ciclo básico. Entre los cambios que se están planteando en la malla curricular se producen reducción de horas de algunas asignaturas, cambios de nombre, reformulaciones de asignaturas. Hago mención explícita algunas, física que pasa a ser física y robótica. En los primeros documentos que trascendieron incluso se había sacado la asignatura filosofía de sexto año, aunque después volvió. Hay discusión también qué va a pasar con economía, hay discusión sobre qué va a pasar con geografía, hay discusión digo porque son cambios que están planteados en esta malla curricular que no es del todo clara, pero lo cierto es que ha suscitado o provocado que las diferentes sociedades docentes, tanto la sociedad de docentes de física como la asociación de docentes de economía, los docentes de filosofía, en fin, han puesto el grito en el cielo y han cuestionado este cambio que se viene. El propio CODICEN ha recibido cartas no solo nacionales, sino también internacionales, por ejemplo, de la Unión Internacional de Astronomía, los profesores de astronomía que están escandalizados ante la posibilidad de que se suprima esa asignatura, pero ha habido expresiones tanto de las autoridades como el ministro de Educación, como Adriana Aristimuño, un poco la responsable dentro del gobierno de la educación de la elaboración de los planes, o la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, en diferentes medios de comunicación, justificando o dando argumentos a favor de estos cambios, diciendo, bueno, hay que los chiquilines ya no necesitan estos conocimientos universales, necesitan algunos tipos de habilidades blandas, se habla mucho del emprendedurismo, del liderazgo, de habilidades o competencias que les permitan ingresar al mundo del trabajo, donde, en palabras de Aristimuño, los empresarios sostienen, ustedes mándenlo con esas habilidades blandas que nosotros los terminamos de formar de acuerdo a lo que necesita el mercado real. Y el propio ministro de Educación, cuestionando un poco a los propios periodistas que le preguntaban, bueno, pero la supresión de filosofía y de este tipo de materias tan fundamentales no perjudica la posibilidad de desarrollo de pensamiento crítico de parte de los estudiantes, cuestionó esa expresión, pensamiento crítico, y mencionó que ni los docentes de filosofía podían entender textos complejos, y además que los estudiantes lo que necesitan es una educación vinculada al mundo del trabajo y no a este tipo de conocimientos tradicionales o convencionales. Con Rosana Cortazo, con Rita Rodríguez, profesora de filosofía, profesora de química y ex consejera de formación en educación, luego con Julián Mazzoni, actual representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, nos proponemos debatir un poco este tema, estos cambios en los contenidos, estos cambios en la malla curricular, para ver un poco qué es lo que implican y hasta dónde llegan, o por lo menos qué presumen ustedes de hasta dónde llegan, y bueno, qué tipo de educación van a tener, se está planteando para los estudiantes de cuarto, quinto, sexto, o sea, para el segundo tramo de secundaria, a partir del próximo año 2024, todos juntos, ¿sí? Rosana, en primer lugar, ¿qué tipo de filosofía hay detrás de estos cambios? Porque suena feo decir quitar los conocimientos universales. Vi un video, una entrevista que le hicieron al escritor y profesor de literatura Gustavo Espinosa, por cierto, uno de los mejores escritores de nuestro país, donde particularmente se concentra en eso y dice que no vamos a enseñar más el teorema de Pitágoras. ¿A qué se refieren con el tema de esto de los conocimientos que serían como prescindibles en el mundo de hoy, ¿no?
Hay como una idea de que si ese currículum, uno de los primeros documentos que sacó Planeamiento Educativo cuando se aprobó el marco curricular nacional general, que es el marco curricular que engloba tanto a la enseñanza media básica como a la transformación previsible para el 2024 en bachillerato, hablaba que decía que la propuesta curricular tenía que enamorar, que hacer que los estudiantes pudieran lograr que ese currículum los atrajera. Entonces, es una consideración que realmente encierra de alguna manera una visión de la educación como un espacio de pasar, de divertimento, pero sin un espacio en donde los muchachos puedan apropiarse de saberes, de contenidos, que está como en la lógica. Bueno, tengo que hacer que ese currículum sea atractivo. Lo atractivo, lo divertido, lo que genere vinculación como la clave. Pero a un muchacho le puede ser atractivo un curso de química, como le puede ser atractivo un curso de filosofía, porque por eso tenemos una heterogeneidad de población que puede tener intereses de los más variados que uno pueda creer, y en eso radica darle una formación amplia e integral. Es tan fundamental en el diseño de un sistema educativo o de una currícula que los estudiantes se sientan que los contenidos son atractivos. Te lo pregunto porque no, porque yo a mis hijos lo mando a la escuela y yo no sé si ellos van a decir esto es más atractivo que de repente quedarse viendo un partido de fútbol. Pero se parte de una premisa utilitaria, ¿no? Donde el conocimiento ocupa un lugar si es útil para algo. Entonces, esa premisa utilitaria, que está muy impregnada culturalmente por distintos agentes fuera del sistema educativo, ¿no? Bueno, y los muchachos a veces te preguntan, y bueno, ¿y para qué me va a servir esto? ¿Qué utilidad tiene esto? Entonces, esa lógica es la que toman en el discurso parte de nuestras autoridades. Y a partir de ahí dicen, bueno, este conocimiento le tiene que servir. Y por eso la cuestión de las competencias están devaluadas, porque en realidad muchos podemos hablar del mismo término y darle significados muy diferentes, porque el muchacho tiene que ser competente, por supuesto que tiene que ser competente cuando salga de la enseñanza media básica y cuando salga de la enseñanza media superior. Pero el problema es cómo se toma esa cuestión de competencia como simplemente una habilidad mínima, un saber hacer, pero ese saber hacer tiene que estar rodeado de saberes desde otras dimensiones, no solamente en el hacer, porque si no tampoco va a saber hacer ese estudiante. Entonces hay como una serie de aspectos que quedan ignorados en esta discusión, porque además los docentes hemos estado excluidos de esa discusión, y eso me parece que es lo clave. Se lo consultaron al inicio de esta ronda de cambios en bachillerato a el sistema político y a empresarios con preguntas absolutamente sesgadas. Y a los docentes nos convocaron a asambleas técnicos docentes en julio, previo al receso, sin ningún documento oficial para considerar qué iba a pasar con el bachillerato. Nos volvieron a convocar ahora, el 30 de agosto, ya con un documento pronto, prácticamente pronto. Entonces, claro, los docentes, ¿qué terminamos haciendo? Generando una cuestión reactiva, porque nos ponen en ese lugar de la cuestión reactiva. Pero además porque los productos que aparecen a consideración de algún modo desconocen, desoyen lo que tiene que ver con los ejes que deben atravesar la formación obligatoria, de acuerdo a lo que dice la Ley General de Educación, como un derecho universal, con ciertos ejes que transversalicen la educación sexual, derechos humanos, educación física, desarrollo sustentable, etcétera. Es decir, una serie de líneas que tienen que atravesar todo el sistema educativo. Esos aspectos están como omisos en toda la propuesta. Y después hay una mezcla de cómo pensar la organización curricular. Si en asignaturas por el campo disciplinar o en objetos de estudio. Entonces te aparece una asignatura como emprendedurismo o te aparece una asignatura como física y robótica. Bueno, la física es un campo disciplinar concreto, la robótica es
cuestión más tecnológica de aplicación de ciertos dominios que el estudiante pueda tener, más asociados sobre todo a la electrónica, mucho más que a la física. Entonces, digamos, hay como una mezcla que empieza a generarse allí que no tenemos idea cuál es el derrotero que busca. Por eso es que muchas asociaciones de docentes, muchas formas organizadas, preexistentes o que se generan ahora a partir de esta situación, están dando voces de diciendo, bueno, escuchen, por acá no puede ser, pero parece ser que va a ser. Rita, siempre hay como, es como un ejemplo típico, me parece a mí, decir, bueno, filosofía, que es tu especialidad, la docencia de filosofía, asociarla o homologarla como si fuera un conocimiento inútil, ¿no? Quiero ser como duro en esto. Hay un tufo a eso en muchas declaraciones, como bueno, esto es algo que, no sé, estás discutiendo la inmortalidad del cangrejo cuando el mundo real pasa por esto. Sin embargo, la asignatura filosofía y la formación filosofía en el ámbito de la secundaria tiene una tradición muy larga, ¿no? Y ha sido discutida, debatida y defendida además por grandes pensadores a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI en todo el mundo. ¿Por qué te parece que hay por qué les parece que son como una especie de blanco fácil de algún modo, o blanco persistente? Bueno, yo creo que hay mucha discusión en torno a cuál es el valor de la filosofía, ¿no? Y ahí cuestionar la certidumbre creo que es uno de los temas fundamentales, porque la filosofía no te da respuestas establecidas, no te da el conocimiento directamente, te da una pregunta, te da el cuestionar lo establecido, lo obvio, tratar de acercarte a una respuesta con un otro, te da un tipo de pensamiento muy particular, ¿no? Que es este pensamiento de indagación, que es esto de pensar por problemas, cuestionar el mundo. Y a veces parece que, por lo menos en el documento preliminar de la ANEP, parecería ser que dejar de lado la filosofía sería apuntar por la vida práctica, cuando la filosofía práctica, por ejemplo, implica la ética, la filosofía política, los derechos humanos, la bioética. Son todos contenidos, por ejemplo, que desaparecen de sexto año de filosofía en estas modificaciones. Como vos bien decías, en el documento que se filtró en primera instancia, desaparecía todo lo que era filosofía de sexto año. Y no es que ahora vuelva, que se retome filosofía en sexto año. Lo que vuelve es una materia que se llama epistemología. Uno puede decir, bueno, la epistemología se trabaja dentro de la filosofía. Sí, pero estás tomando la parte por el todo. Y además, los docentes de filosofía trabajamos ya epistemología en quinto año. Entonces, sacamos ese contenido de quinto año y lo pasamos a una materia entera en sexto y sacamos de plano todo lo que implica la discusión ética, convivir con el otro, entender el punto de vista del otro, poder entender a quién estoy dañando con mis acciones y poder revisar mis acciones para una convivencia mejor con ese otro. Sacamos del eje de discusión la filosofía política, perdemos de vista el rol del individuo como ciudadano político, como actor político que toma decisiones políticas todo el tiempo. Es bastante complejo. Evitar el pensamiento filosófico, o por lo menos degradarlo a una simple ejecución de habilidades como el debate, es problemático y realmente creemos que responde a una mirada bastante cargada de desconocimiento y sobre todo de improvisación. Estas cosas se están dando con un nivel de improvisación muy grande y lo vemos en las transformaciones que se están haciendo en lo que es la educación básica, 3 años en un solo año, una transformación muy grande, y ahora al año siguiente se quiere implementar en cuarto año, pasarlo a primer año de bachillerato de educación media superior. ¿Cuándo es el tiempo en el cual nosotros paramos, revisamos, vemos los pros y los contras y realmente analizamos si se pudo llevar adelante lo que se proponía para la educación básica? En ningún momento. Ya que vos sos profesora de filosofía, ¿no subyace, qué es lo que subyace filosóficamente, en términos de filosofía, casi de la educación o de la formación de la gente, en eso de la formación por competencias? A mí me llama mucho la atención eso. Mira, cuando yo empecé el liceo, Internet no existía, por lo menos en las casas de la gente, ¿no? Y cuando lo terminé, Internet era ya dominaba el mundo, ¿no? Y
Sin embargo, la formación, por ejemplo, de matemática, física, química, fue la que usaron los estudiantes que después siguieron ingeniería y hoy son los capos de Internet o de esas tecnologías, ¿no? Quiero decirlo porque ¿a qué nos referimos? ¿Qué es eso? ¿Por qué la formación por competencias y no una formación de los fundamentos básicos no sé, de la acumulación de conocimiento que tienen los seres humanos en torno a los fundamentos básicos de la naturaleza, de la cultura, en fin? ¿Por qué? Yo creo que el trabajar en competencias en este caso tiene un sentido mucho más pragmático. Creo que está visto desde ese lugar, ¿no? A mí me decís trabajar en competencias y pienso que el chiquilín sepa hacer algo. Saber hacer algo. Concreto. ¿Sabes qué se pierde? El para qué. Porque yo puedo ejecutar una orden perfectamente. Puedo ser un aplicador de fórmulas. ¿Pero para qué lo hago? ¿Cuál es el sentido de lo que está ahí atrás? ¿Puedo proyectarme al futuro con lo que estoy haciendo? ¿Qué implicancia ética, política, social tiene esto que estoy haciendo? Porque ejecutar, bueno, podemos ser todos muy buenos ejecutores. El problema es si esa ejecución tiene un sentido. Porque, ¿qué pasa con el pensar en la competencia cuando no sabemos qué hay atrás de la competencia? ¿Hasta dónde mi universo de los posibles me permite proyectarme hacia lo que quiero ser? Solamente quiero aplicar una receta. Y esto no se piensa para toda la educación en general. Algunos han dicho, bueno, pero como es en general, esto aplica a públicos y privados, entonces no habría un mayor problema. Seguramente no está vulnerando lo que tiene que ver con la educación pública. Pero son los estudiantes de educación pública los únicos que van a tener esta educación. Específicamente, la única educación seguramente. No van a tener cursos extras, no van a tener otras posibilidades económicas de ampliar su visión. Y eso es grave, es complejo y creo que es muy nocivo para la sociedad, no solamente para el proyecto educativo de hoy, sino qué implica para la sociedad. Pues sabes que van cambiando como las consignas, los lemas. Te lo miro como periodista, yo esto no soy profesor ni pedagogo, nada, pero van cambiando las consignas y a mí siempre me suena más o menos parecido. Bien. Antes se decía, lo que tenemos que enseñar a aprender, tipo aprender a aprender, ¿no? Aprender a aprender. Enseñar para lo que no existe. Son consignas que se han utilizado en procesos de reforma educativa. Ahora, enseñar por competencia. Y a mí siempre me suena a que la voluntad es que los chiquilines no aprendan más nada de lo que aprendían antes. Capaz que es un conocimiento un poco precario, pero que no sepan la historia, que no sepan las cosas como que uno dice, esto es aprender. Bueno, yo quiero que sepan que acá hubo una guerra mundial, una dictadura. No, esto es siempre consignas de ese tipo de cosas como hiperflexible de la nada mismo. ¿Hay algo de eso en esto? ¿O es Lo que pasa es que ¿qué es emprendedurismo? Primero, liderazgo. Es un neologismo porque no existe como término. Porque yo puede haber emprender, el emprendedurismo como concepto en sí mismo no tiene ni siquiera un significante, la verdad, no tiene un significante. Pero bueno, se pone, porque yo no digo otras expresiones pensando en ese mismo término para una disciplina que se quiera trabajar en la enseñanza. Pero dos cosas que a mí me parecen importantes que vos decías. La organización curricular ha variado a lo largo del tiempo. Bueno, organizo el currículum por objetivos, por finalidades, por índices de logro, niveles de aprendizaje, por competencias. Es simplemente una forma organizativa de ese currículum. Ahora, cuando eso pasa a ser como la clave, parece ser que tiene que ser el punto, si yo no digo que voy a lograr la competencia A, estoy como faltando a una propuesta curricular, empieza a ser problemático. El tema es que esto en general la población no lo logra descifrar, no lo logra entender. Simplemente se toma de esa palabra, bueno, ahora el currículum es por competencia y entonces el currículum va a ser más cercano a los estudiantes, porque se hace como una mezcla discursiva muy compleja, que si ese currículum se organiza por competencias va a ser más cercano al estudiante.
Si un estudiante domina de un campo del saber, a su vez va a ser competente, como decía recién Rita. Es decir, puede lograr saber hacer algo, pero también dominar ese saber para poder ver cómo hacer con eso. Yo creo que, aparte, una cosa más, la enseñanza por competencia no es nueva, tiene más de 30 años de desarrollo de teorías a lo largo del mundo. No es algo novedoso, no es algo inédito. En la enseñanza de las lenguas extranjeras, sobre todo, la enseñanza por competencias es algo que viene desarrollándose hace muchos años. ¿Por qué? Porque vos ahí no tenés saberes concretos para desarrollar, pero sí tenés que ver cómo se apropia de un lenguaje característico de otra lengua. Claro, hay algunos saberes propios de las culturas que van asociadas con esa lengua u otras cuestiones, pero la enseñanza por competencias en las lenguas es algo que tiene desarrollos, ya te digo, de hace más de 30 años. Por eso también estamos en un lugar complejo de desarticular y desarmar, porque hay un discurso que pasa por esta lógica que está vacía de contenido. Porque si yo organizo mi currículum por objetivos, puede estar bien. Y capaz que quiero que sepan ciertas cosas y que también sepan hacer otras cosas. La enseñanza de la química, por ejemplo, que es una asignatura experimental, el saber hacer, lo actitudinal, lo procedimental, es intrínseco a la enseñanza de la química. Entonces, eso no es novedoso para nosotros. Por eso digo que me parece que a veces es vestirlo con un ropaje que queda lindo discursivamente, pero que en realidad no está promoviendo cambios significativos. Pero además, lo otro, lo que tiene que cambiar en la educación es exclusivamente el currículum. No tienen que cambiar otras cosas. Los modelos institucionales no deberían cambiar. ¿No debería revisarse algún modelo institucional? Porque si las razones que fundamentan esto es la deserción o la desafiliación de estudiantes o la continuidad o el egreso en tiempo oportuno, bueno, hay otros parámetros que uno debería revisar. Yo, que no soy para nada amable en los juicios de las personas, no de los chiquilines, sino de las autoridades, me parece que hay mucho talenteo. Talenteo, ¿no? Pienso, ¿qué es emprendedurismo? Entonces yo me imagino que va a ser una cosa así. Te van a enseñar a hacer un currículum, a abrir una cuenta bancaria, a cómo concursar por un proyecto, ¿no? Cómo hacer un proyecto, qué tiene que tener, costos, cómo se calcula los costos y la rentabilidad. Y yo pienso que si vos lograste hacer el balance estequiométrico de una relación ácido-base como enseñás vos, las otras tres cosas salen por añadidura. No me podés decir que es como que está como implicado, porque hay un pensamiento complejo ahí, ¿no? Por supuesto. Y como yo los miro y talentean, estoy seguro que ninguno de ellos hizo ninguna de esas cosas que después no sabemos ni quién lo va a enseñar. Entonces, por eso me preocupa si detrás de esas palabras como marketineras no hay quitarle los contenidos a los chiquilines, dejarlos así como... Sí, capaz que es atractiva la palabra, robótica, pero después a la hora de la hora es un programita, ¿eh? Es un programita de computadora escolar, además la robótica no es eso, pero es eso lo que van a hacer, y piezas que ya están más armadas para que vos hagas así, camine para la derecha un perrito de plástico, o camine para la izquierda. No digo que la robótica esté mal, pero quiero decir, No, claro. No van a aprender robótica. No, Sí. estamos de acuerdo que en el liceo no van a aprender robótica. Porque ¿no? además precisas una infraestructura y una serie de dispositivos que hoy no están. Porque por lo menos una placa para que vos puedas diseñar algo, algunos elementos materiales para el desarrollo de algunos dispositivos robóticos tenés que tener. Hoy eso no está. No van a tener nada. En la Facultad de Ingeniería tenés chiquilines que ya están terminando la facultad, que hacen ingeniería eléctrica, cosas así, que realmente arman una placa y le ponen acá la resistencia, y acá el termistor, y acá el coso, y acá el microchip, y no sé cuánto, y realmente logran armar una pelea de perros robots,
Pero esos pibes saben ingeniería de verdad y además programan eso y agarran y manejan 20 lenguajes de programación. Eso está fuera del alcance de un estudiante de secundaria. El estudiante de secundaria puede tener un elemento como, no digo que no se pueda hacer robótica escolar, pero hay como una cosa media chanta ahí, por eso te digo que como marketinera, de repente estoy siendo prejuicioso, pero me suena así. Me preocupa mucho, Rita, hay muchas denuncias de asociaciones de docentes disciplinares que dicen, bueno, nosotros no estamos preparados para eso que ellos quieren hacer y además nos quitan hora de lo que sí sabemos, puede haber riesgos laborales. ¿Esto se está discutiendo también así? Sí, por supuesto. Lo que tiene que ver con los riesgos laborales es algo que está sobre la mesa. No hay forma de que no lo esté cuando se está jugando con cuántas horas van a existir, en qué materias y cómo se va a trabajar y si van a ser optativos, no van a ser optativos, etcétera. Pero además, nosotros no estamos preparados para esto. Implica también que estamos jugando con unos tiempos que no son los pedagógicos y que no respetan las necesidades de la educación. ¿Vos pensás que son tiempos electorales? Porque se plantea cambiar todo el bachillerato de un saque. No, en principio creo que solamente cuarto año, primer año de bachillerato. Pero ya hay todo un planteo, incluso sí, que abarca todos los años. El documento abarca todos los años, correcto. Hay un planteo que implica que ya el año que viene estaría en proceso lo que sería primer año de bachillerato. Bueno, a nosotros el presidente del CODICEN nos dijo específicamente, salió de él, que no respondía a tiempos electorales, desde su perspectiva, pero que sí se iba a aplicar en los tiempos que estaban establecidos porque era lo que se habían propuesto. Y la pregunta es, ¿en qué momento paramos y analizamos las cosas que estamos haciendo como para saber si esto realmente se puede hacer? ¿En qué momento trabajamos con los docentes como para ver si los contenidos que se quieren mechar adentro de esas unidades curriculares son los apropiados para seguir desarrollando la educación? ¿Qué dicen las ATD, Rosana? La ATD Nacional de Secundaria se reunió recién en febrero, ahí no había ningún documento y ahora ha habido 2 ATD locales y no hay un pronunciamiento todavía de la ATD Nacional. Los pronunciamientos de las ATD locales, por lo menos en el oteo de lo que han dicho en distintos lugares, ha sido de marcar las distancias o diferencias con este producto y decir que se requieren tiempos de trabajo distintos a los que están planteados. En la elección del Consejo Directivo Central, de hace un par de años, las listas del orden docente, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria, por la cual fue elegida Daisy Iglesias y Julián Mazzoni respectivamente, obtuvieron una votación como media histórica, casi 3/4 partes o 2/3 de los votos en relación con las listas que uno podría decir están más cercanas a esta visión, ¿no? Eso, de ahí se puede inferir que hay en la comunidad docente más bien discrepancias muy generalizadas con respecto a esto. Entiendo que sí, yo decía que los docentes busquen distintos mecanismos de congregarse para hacer planteos en relación a su área de trabajo o planteos más generales, no solamente de su área de trabajo, que las ATD se hayan pronunciado en los diferentes niveles educativos, de algún modo contraviniendo las propuestas que están produciendo el Consejo Directivo Central, sin tiempos de trabajo que efectivamente hagan que los docentes se apropien. Y yo creo que eso es como el pasar en limpio. Bueno, podrán implementar en el 2024 un cambio en primer año de bachillerato, pero cuando pasemos en limpio, ¿qué habrá sido? Si en realidad el docente no modifica sus estrategias de trabajo, sigue produciendo lo mismo, pero ahora en vez de llamarse física, le llama física y robótica, en realidad habremos maquillado para la población algo, pero no ha habido efectivo cambio a nivel institucional. Entonces, si se quiere un efectivo cambio a nivel institucional, si la preocupación central está en el estudiante, si la preocupación central está en que los estudiantes tengan mejor proceso formativo y de mayor calidad, creo que debería revisarse por lo menos las estrategias que se están llevando adelante ahora. Porque somos creo que 60.000 funcionarios que trabajamos en la ANEP. Busques por donde busques, la mayoría de los funcionarios que trabajamos, por razones distintas, pero todos estamos de algún modo frente a grandes presiones, hay grandes incertidumbres y eso creo que no contribuye a generar buenos procesos educativos. Rosana, Rita, antes de ir al corte, que en el próximo bloque nos va a acompañar también Julián Mazzoni, además a propósito de algo que me decía Julián Mazzoni, quiero hablar después, preguntarte a vos,
sobre los cambios que se están procesando también a nivel de la formación en educación, la titulación por parte del Ministerio, todo esto que está dando en este momento. Pero primero vamos a ir un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. M24 es mucho más que una radio. Es mucho más que un portal. Mucho más que contenidos en redes sociales. Ahora M24 tiene su propia plataforma audiovisual. M24 Mob. 10 horas de transmisión en vivo. Periodismo. Información. Entrevistas. Opinión y entretenimiento. Seguinos en vivo en el canal de YouTube de M24 y en m24.com.uy. Escucha. Mirá. Sentí lo que nos mueve. M24 Mob. La nueva plataforma audiovisual de M24. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Aunque cada vez más estudiantes cursan estudios universitarios, la cantidad de docentes se mantiene igual, generando grupos superpoblados que dificultan atender a estudiantes. Un motivo de orgullo es que más jóvenes accedan a la educación superior. La Cámara de Diputados reasignó un monto que está lejos de lo que se pidió y ni se acerca a lo que se perdió. Es una buena señal que se reconozca el problema, pero no se resuelve de esta manera. Parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo. Que pretende implementar la ANEP en el 2024, en bachillerato, y que incluye, bueno, un rediseño de la malla curricular, cambia las cargas horarias, cambian incluso las asignaturas, se crean asignaturas como esta física y robótica, muy cuestionada por la Sociedad de Docentes de Física, porque además no está muy claro qué significa esa combinación, más allá del marketing de la combinación.
Pero bueno, quería meterme también en este tema de que estaba planteando hace un instante Julián, vinculado con las titulaciones de los docentes, porque a mí me han contado docentes del IPA, que el IPA está como medio desierto, porque han establecido un mecanismo así para cursar online, semipresencial, y dando una especie de titulación, no sé de qué tipo, pero como, según me planteaban estos docentes, está siendo como muy atacada la formación docente convencional, ¿no? La que uno tenía ahí con los IPA o los SERP en el interior, sobre todo. Vos que además venís de estar en ese consejo de formación. Sí, formación en educación sin duda ha sido la vedette en la ley de urgente consideración y también en parte de este proceso de politización de la misma, dándole al Ministerio de Educación y Cultura, es decir, al Poder Ejecutivo, injerencia en la toma de decisiones de cómo tiene que ser la formación de docentes y educadores, salteándose lo que dice la Constitución de la República, que los entes autónomos tienen los mayores niveles de autonomía. Entonces, entendemos muchos de nosotros que lo plasmado en la ley de urgente consideración con respecto a un plan de fortalecimiento a la formación de docentes y educadores, así como lo que tiene que ver con el reconocimiento de las carreras de formación en educación con carácter universitario, esos dos artículos que están en la 19.889 tienen un grado de, por lo menos, no consonancia con lo que dice la Constitución, en el sentido de que son los entes autónomos los que disponen de la organización de los sistemas educativos. El 30, bueno, entre las declaraciones estas poco felices que dio lugar el ministro, fue el 30 de agosto, en el marco de presentar públicamente el proceso de acreditación de los títulos de maestros y profesores para el próximo diciembre, haciendo, bueno, una actividad pública en relación a eso. Con respecto a esto, decir que los profesores nos estamos movilizando de formación en educación, hemos elaborado una carta abierta tratando de sumar voces con algo que, por más que lo diga la ley, creemos que es inconveniente, que contraviene a la Constitución y que debemos, por todos los medios, seguir impulsando otras alternativas. Porque además también entendemos que hay un gran engaño en lo que plantea el Ministerio de Educación y Cultura en relación a este procedimiento. ¿El engaño en dónde radica para nosotros? Bueno, el Ministerio no puede otorgar títulos. El Ministerio puede acreditar títulos, sí, acredita títulos de universidades del extranjero, pero ¿qué es lo que acredita el Ministerio? Llega un fulano de tal con un título expedido por la Universidad X, hay una institución, hay un currículum, él certifica, acredita, revalida esa titulación, pero el Ministerio como tal no puede expedir títulos. Si yo voy con un título de licenciada de Pedagogía, mención química, a cualquier otra parte del mundo me va a decir, ¿quién expidió su título, señora? Y le voy a decir, ¿el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay? ¿El Ministerio puede hacerlo? No, no lo puede hacer. El tema es que insisten en dando una publicidad, como yo digo, para mí engañosa, diciendo que, bueno, que los docentes que se presenten ante el INED a dar esta prueba, porque ahí también entra a jugar un tercer actor, que es el Instituto Nacional de Evaluación, obtendrán esa titulación. Ahora, eso lo manejan en la oralidad, pero ya cuando uno entra en las páginas del Ministerio verá que no dice titulación, dice acredita docente. Porque en realidad lo único que puede hacer el Ministerio es recertificar lo que ya hizo la ANEP, lo que ya hizo el Consejo de Formación y Educación. Dar un título de maestro, de profesor, de maestro técnico, de educador social en las especialidades que tengan que ver con el profesorado o con los maestros técnicos. No puede hacer otra cosa. Pero además no lo puedo hacer porque, reitero, la Constitución nuestra dice quiénes pueden dar títulos en los entes autónomos. La Universidad de la República, la UTEC, ahora, nuevo ente autónomo, y la ANEP puede dar títulos terciarios. Y es verdad que la ANEP va a
proporcionar becas para estudiar en las universidades privadas estas formaciones docentes? Sí. ¿Solo para las universidades privadas? Solo para las universidades privadas. Eso es un convenio que firmó la ANEP. Se hablaba de casi 20 millones de pesos, creo. Sí, 18 millones. Eso es. ¿Eso es así? Es así. ¿Eso es legal, Julio? Yo voté con eso. Si es ilegal, no me manden preso. Pero ¿se puede una institución pública como la ANEP dar becas para estudiar solo en las universidades privadas? Yo no te digo que no puedan dar becas en general, digamos. ¿Puede? Siendo una oferta que existe en el ámbito público. Que antes de cualquier aprobación pasa por la tamiz jurídico que tiene ANEP. No, bueno, sí, igual me pareció un poco impresionante. Más allá de la legalidad o no, yo creo que no es correcto, y yo insisto que vote en contra de eso. Perdóname que te cortaba. Está bien, ese es un gran problema, digo, porque eso es parte de lo que no está siendo atendido. Que nosotros tenemos que tener una oferta en el campo público de posgrado para docentes de formación en educación, pero para docentes de los diferentes niveles educativos o del sistema no formal que estén trabajando, educadores, y que pueda ser asequible para esas personas, estamos plenamente de acuerdo. Por eso el planteo de los docentes sigue siendo, y no dejará de serlo, una universidad de la educación, ¿no? Es decir, donde nosotros podamos formar a docentes y educadores y que también podamos ofrecer posgrados para que quienes trabajen en la universidad, pero también para quienes trabajen en los diferentes niveles educativos, puedan acceder a formaciones continuas y a formaciones en el campo educativo. Porque la compañera podrá profundizar en filosofía, yo podré profundizar en química, pero también tenemos que tener como saberes que vayan sobre el campo educativo, que es nuestro métier, porque somos docentes, somos educadores. Entonces, ese campo, que en el Uruguay todavía tiene poco desarrollo de manera institucionalizada. No quiere decir que no haya desarrollo, lo hay, pero de manera institucionalizada falta. Por eso es que seguimos planteando la idea de la Universidad de la Educación. Y no quiero dejar pasar lo que decís de los pasillos del IPA vacío. ¿Es verdad eso? Porque voy todos los días al instituto, y hay menos población producto de que se ha visto las bondades desde el punto de vista económico que tiene la virtualización de la formación. Los 2 años y pico de pandemia hizo que nosotros igual pudiéramos sostener el trabajo en ciertas instituciones a través de otros mecanismos. Pero y fue como se pudo, digamos, en una emergencia fue como se pudo. Pero después no hubo un debate de cómo es que debe darse, si es que se tiene que dar, en una formación terciaria, ya no una formación obligatoria, sino una formación terciaria, parte de esa formación en carácter virtual o semipresencial. Entonces es como sea y cuando quiera. Yo le digo que es la oferta a la carta. Dígame usted qué quiere, cuándo quiere, cómo quiere, y yo se lo proveo, para evitar situaciones de falta de salones, por ejemplo, en el Instituto de Profesores Artigas, grupos que no entran en un espacio porque los salones del IPA en términos generales son pequeños y a veces quedaron matrículas que hacen que los grupos sean muy grandes, no solamente en el IPA, porque esto se replica en los 32 institutos de formación de docentes y educadores que hay en el país. Entonces, bueno, esa ha sido una forma de sacar a nuestros jóvenes de las instituciones a partir de una oferta que no tenemos resguardo de la calidad de ese proceso. Y eso es lo que más preocupación en lo personal genera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el resguardo de la calidad de esos procesos si nosotros decimos, bueno, una cierta proporción de la carrera puede ser en modalidad semipresencial virtual, con ciertas reglas claras y definidas para estudiantes y docentes? Porque eso tampoco hoy está. No hay reglas claras definidas. Por eso yo decía que es una oferta a la carta. Porque no hay una reglamentación que establezca cómo es que se debe dar esa formación semipresencial. Ahora, Rosana,
insisto un poquito con este punto, porque la Universidad de la República, que atravesó la pandemia también, dando toda su oferta a distancia, como tuvo que hacer el sistema educativo en general, prácticamente en todos los servicios decidió volver a la presencialidad. Y está lleno de estudiantes. En estos días que se hizo no significa que no haya ofertas virtuales, pero una reunión internacional sobre el estado de la educación en el mundo, y que se hizo mucho hincapié que por primera vez se hacía en América Latina, y en este caso fue Uruguay el país anfitrión. El análisis que hicieron de la situación global de la educación a través de la pandemia fue que justamente ese tipo de actividades virtuales de alguna manera lesionaron las posibilidades de aprendizaje, y que era absolutamente insustituible la actividad presencial en las aulas. Llama la atención que se vaya por ese camino cuando la experiencia mundial... Por lo menos sin debate, ¿no? Porque en la universidad yo he participado, porque integro organismos de la universidad, se ha discutido y ha habido posiciones fuertes de todo tipo, ¿no? O sea, no es que... Pero fue una discusión fuerte la que determinó la vuelta a la presencialidad casi en todos los servicios, aún manteniendo a veces ofertas mixtas, no en todos los servicios, ¿no? Una discusión fuerte, donde había una discusión de tipo pedagógico, no sé, llamémoslo así, sobre si la educación tiene que ser sustancialmente presencial o no, que estaba en discusión, y otros argumentos que tienen que ver con la accesibilidad que permite la virtualidad, ¿no? Todo importa, todo esto importa y todo estuvo... Pero me da la sensación de que en el IPA o en formación docente, como que sin debate se siguió por la vía de los hechos. Lo que pasa es que nosotros teníamos, desde el 2003, por eso digo hace mucho tiempo, una formación que tenía para el profesorado fuera de Montevideo, y que no estaba circundante a los centros regionales de profesores, la formación semipresencial. Pero eso fue un proceso que se fue construyendo por muchos años, con reglamentos y normas de organización bastante pautadas, y que hoy están todos los límites borrados. Entonces, se aprovechó un terreno que era conocido en formación docente, del profesorado semipresencial, para intentar ver cómo eso corría, pero eso no ocurría en los lugares donde el profesorado podía ser presencial. Por ejemplo, en el IPA, por ejemplo, en el Centro Regional de Colonia, de Maldonado, digamos. Entonces, bueno, ha habido una lógica desregulativa que es, veamos qué pasa, probemos, a ver qué resultados nos da, y sin ningún análisis previo anterior a eso. Eso está haciendo que hayamos perdido dos cosas. Hayamos perdido matrícula inicial. Formación en educación venía desde el 2017, por lo menos, con un aumento sostenido de la matrícula. Es cierto, había una diversificación de la oferta, había más carreras, pero había un aumento constante de la matrícula. Ya en el 22 se redujo un poco, y en este 23 se redujo casi en 4.000 estudiantes con respecto al 21, la cantidad de nuevos ingresos a formación docente. Entonces, esa situación, de alguna manera, es una cuestión que dice, bueno, acá los procesos no están siendo buenos porque la población no la elige como oferta. Y pensemos que es la segunda gran oferta pública terciaria que tenemos. Después de la UDELAR, es la gran oferta pública terciaria que tenemos, y además descentralizada en todo el territorio. Entonces, a veces pueden haber cuestiones circunstanciales, de naturaleza múltiple, como todas las cosas no son unicausales, son multicausales, pero bueno, por lo menos creería que esas cosas se deberían mirar. Pero, por ejemplo, Rita, quiero ir a una cuestión laboral, ¿no? Yo me imagino que tienen zozobra a los docentes. Si vos le decís, voy a estar suprimiendo asignaturas o cambiándole su carga horaria o fusionando, y más allá de los aspectos conceptuales de la educación, el docente que ya es docente y el que piensa estudiar docencia dice, bueno,
acá hay riesgos importantes de quedarse sin laburo. O que por lo menos, o que nos pidan hacer cosas que no sabemos hacer, o que no fue para los que nos formamos, ¿no? Bueno, que no fue para lo que nos formamos, definitivamente es un gran problema. Es un gran problema, pensando en estas modificaciones que se hacen desde la filosofía, por ejemplo, es algo que nos tiene muy ocupados, ¿no? Cómo vamos a trabajar en esta asignatura que además no solamente nos formamos para ser docentes, sino para ser docentes de filosofía, porque creemos que tiene un énfasis muy importante en lo que tiene que ver con la formación de la ciudadanía. También el pensamiento crítico tiene mucho que ver con eso. Pero elegir una carrera, ¿no? Elegir un profesorado, cuando uno no sabe qué va a pasar al día de mañana y cómo van a cambiar sus condiciones, debe ser algo complejo. Yo no sé si hoy es una elección que alguien podría tomar con algún tipo de certezas. Y definitivamente hay una improvisación tan grande, que el primer contacto que tenemos con esta transformación en bachillerato es a través de un documento que se filtró mágicamente de algún lugar que nadie sabe cuál fue ni quién se hace responsable, donde filosofía, por ejemplo, había desaparecido absolutamente de sexto año, y donde claramente hay reducción horaria en nuestra materia, pero también hay muchas modificaciones que tienen que ver con otras disciplinas. Pero yo tengo cartas que me han mandado la Asociación de Docentes de Economía del Uruguay, docentes de filosofía, de geografía. Tengo que me han mandado, ¿no? Porque soy periodista y recibo de la Sociedad de Docentes de Física. Y no solo cuestión conceptual, diciendo, y además esto puede dejar sin laburo a un montón de gente, ¿no? Pero lo que pasaba con astronomía, por ejemplo, es tremendo, que si no se llega a modificar, es tremendo, porque en la medida en que se transforma en un taller optativo, por ejemplo, no se van a poder efectivizar, no va a haber concursos para los docentes que ya son egresados, no se van a poder hacer más prácticas, porque no se hacen en esa clase de cursos de esa manera. Entonces, hay una inestabilidad, hay una preocupación tan grande, sí, por supuesto, por los puestos laborales, pero por lo que implica también la improvisación con la que se está manejando la educación y toda la información que está llegando, que llega en cuentagotas, que llega confusa, que llega sin delimitación y que nos entregan un cascarón vacío para que vayamos viendo qué es lo que después vamos a querer acomodar en función de lo que ya está establecido. Que lo que sí se nos manifestó en algunas reuniones que tuvimos fue que esta transformación se va a hacer en los tiempos establecidos, no importa cómo, ¿no? Se va a terminar en los tiempos establecidos. Y eso es muy preocupante. ¿Pero quién va a dar emprendedurismo? Qué buena pregunta. Robert Silva, porque son para los profesores técnicos en administración. Ok. El título que Robert Silva tiene. ¿Emprendedurismo? Él es, bueno, dentro de la grilla aparece la opción de quienes pueden dictar esos cursos y son profesores en administración. Pero ¿qué emprendimiento hizo Robert Silva? Aquí yo le conozco el currículum. Tiene ahí guardado un cargo ahí. Solamente decía por la titulación requerida para dar la asignatura. La URSEA. Se guardó el cargo en la URSEA. Porque, viste cómo es, porque ahí cobra más. Y ni hablar de que, no quiero porque ya lo hice su denuncia en su momento. Estaba de los dos lados, de todos los lados del mostrador, pero yo no me acuerdo de ningún emprendimiento de Robert Silva. Pero mi pregunta es esa, no es tan de bromista. Esas materias nuevas, esas cosas, ¿quién las va a dar? ¿Hay gente formada para eso? Bueno, ellos hacen como una lista de los que los pueden dar, pero el tema es que son cosas que no se sabe ni lo que es, realmente, como vos decís. Entonces, preocupa mucho. El concepto de emprendedurismo es un concepto que tiene que ver con todo esto que estamos discutiendo, en última instancia. Porque sustituye la idea del ciudadano que necesita trabajo. Porque digo, cuando se discute que aparentemente que a nosotros no nos importa el tema del trabajo. Claro que nos importa, pero el trabajo como una parte de la construcción de la ciudadanía. Y en este caso lo que se propone es que vos seas el patrón de vos mismo. Es una cosa rarísima, porque no... Bueno, es la desregulación laboral llevada al empleo. Seguro. Y esto vos la lo aspiración es ser un monotributista. Lo atás con lo que estábamos hablando hoy, que son las habilidades blandas y todas esas cosas. Entonces, además no sabemos dónde salió, porque dicen que fue de las encuestas, que los muchachos... Las encuestas eran absolutamente sesgadas, no tenían, digamos,
seguramente que no era para explorar la opinión, y además no, a mí me parece que la opinión de los estudiantes no se maneja con una encuesta. La opinión de los estudiantes habría que haberla estudiado a partir de las organizaciones que tienen los estudiantes, que cada vez que hacen alguna movilización y solicitan para hablar con las autoridades, no lo logran. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Me concentro en esto del emprendedurismo, Sí, ¿no? claro. Porque yo siempre pensé, yo fui un militante estudiantil también, ¿no? Vos querés realmente vincularlo al mundo del trabajo, dale un curso de relaciones laborales. Porque yo vi a miles de estudiantes salir del liceo sin saber que tenían derecho a aguinaldo, derecho a tal cosa, cómo se hace una liquidación de un salario, que existen los sindicatos, todo eso eso no está, ¿no? Porque uno puede decir emprendedurismo, pero también puede darle sindicalismo un rato. O sea, puede uno decir, bueno, ya que voy a entrar al mundo del trabajo, conoce tus derechos, ¿no? Sí, claro. Y eso no está planteado. Tampoco lo planteó la izquierda. Quiero decir con esto, cuando en los 15 años del Frente Amplio tampoco hubo cambios en ese sentido. Hay una, en la UTU estaba... Hay una tecnicatura, ¿no? No, además hay una asignatura que se fue construyendo, que son las unidades de alfabetización laboral, que ahora están proponiendo que se hagan, los alfabetizadores están proponiendo que se haga en los bachilleratos. Ojalá salga, porque ahí había una concepción muy interesante de todas esas cosas que vos decís. Porque me acuerdo que hace muchos años, pero la Universidad de la República creó una licenciatura en relaciones laborales. De hecho, muchos dirigentes sindicales se anotaban, o sea, buscando dar respuesta a ese tipo de demanda que existía, de mayor formación en estas cosas. Pero no es lo que está planteado claramente en este momento en la transformación. Digo esto porque no es una broma. Si la idea es vincular a los chiquilines al mundo del trabajo, no todo tiene que ser vincularlos al mundo de ser formado por empresarios. También puedes vincularlo al mundo de los derechos laborales. Eso no sé si está... me preocupa, quiero preguntarles realmente si hay algún tipo de estimación en relación a si estos cambios se produjeran así como está planteado, una estimación sobre el riesgo de que docentes queden sin horas. Se ha venido denunciando en los últimos 3 años muchas situaciones de pérdida de horas, por lo pronto lo ha hecho la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, de miles de horas, y eso a mí me impresionó con estos cambios que podía agravarse aún más, ¿no? Entonces, no sé si hay estimaciones de ese tipo o a nivel del movimiento de los docentes, no tengo ni idea. Y bueno, uno puede comparar las horas que había antes y las que hay ahora. Hay menos. Pero como en el caso de la educación media elegís horas, lo que te puede pasar es que no dejes de ser un trabajador de la educación, pero que tengas menos horas. Y por lo tanto estás ganando un poco menos, y muchos compañeros después eso lo resuelven consiguiendo algún otro trabajito para poder ir llevándola. Eso pasa realmente. Yo siempre digo que se da una situación de despido parcial, ¿no? Claro. Digamos, no está regulado, pero si yo solía tener 25 horas de clase y paso a tener 18, está bien, sigo teniendo horas de clase, estoy cercana a la unidad docente, pero en realidad tengo una pérdida salarial producto de la situación en la que estamos. Entonces, bueno, eso ha atravesado a muchos. Y también ha habido, que creo que no sé si alguien ha tomado el impacto, por lo menos es una percepción bastante clara a nivel de instituciones de enseñanza media, una ida de muchos docentes que ya estaban cercanos a la edad de retiro y decidieron retirarse efectivamente por la presión que todas estas situaciones generan a la interna de las instituciones. Por ejemplo, en el campo de la química, el EBI, la enseñanza básica integral, ha perdido muchas horas, pero han tenido a su vez dificultad para cubrir los talleres de ciencia. Por esto de que también los profesores, cuando tienen una formación, intentan
no hacerse cargo de esos cursos por toda la dificultad que lleva. Semestralizar, sin espacios físicos adecuados, porque no sabés si podés tener un estudiante o 45 en ese taller, porque no está claro cuál es el objeto de lo que querés abordar. Por esto que decimos, cuando les ponen a un chiquilín de 13 años a elegir entre ciencias y arte, ¿no? Entonces, dos campos que no tienen nada que ver, porque al muchacho le puede interesar las ciencias y el arte. Le puede interesar las dos cosas. Lo mismo cuando están planteando en primer año de bachillerato entre emprendedurismo y salud y recreación. Entonces, bueno, pero capaz que al muchacho le interesa ver aspectos del desarrollo empresarial, pero también le interesa la recreación, porque a esa edad, con 15 años, te podés imaginar que ese un punto seguro será un punto bastante accesible y elegible por parte de los estudiantes. Entonces, hay una concepción de lo elegible también muy compleja, ¿no? Porque también tratan de esta cosa dicotómica. Si te gusta el arte, no te gustan las ciencias. Si te gusta el emprendedurismo, no te gusta la recreación, digamos. Y el muchacho capaz que quiere optar por eso, la currícula tiene que ser amplia. Por más que haya algunos aspectos que los chiquilines puedan querer más o menos, pero tiene que ser amplia porque tiene que transitar por esas experiencias a lo largo de su proceso de formación. No es antojadizo, tiene que transitarlo. Luego irá decantando y viendo cuáles son sus mayores intereses, pero si nunca los atraviesa. Por eso me parece que hay como un grado de incompletitud en cómo mirar estas propuestas que hoy están planteadas. Vamos a un corte, enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información,
Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Y además pongan me gusta y hagan los comentarios que deseen. Seguimos ahora con Rosana y con Rita de nuevo en este análisis de esta transformación curricular que se está planteando. Rita, las declaraciones del ministro de Educación, me imagino que en la comunidad de docentes de filosofía cayeron especialmente mal, porque él es también un especialista en filosofía, ¿no? Y además les dijo que no sabían leer textos, ¿no? Sí, aparentemente. ¿Ustedes tienen ese enfrentamiento con el colega yo creo que... O capaz que se equivocó y quiso decir que los estudiantes no sabían leer. Bueno, fue lo que él sostuvo posteriormente, ¿no? Que se había equivocado de palabra, que no era el contenido de lo que quería expresar. De todas formas... Él no sabe decir, entonces, ¿no? Porque uno puede leer bien y decir mal. Claro. De todas formas, creo que la comunicación que se está teniendo en los medios en torno a la comunidad docente es bastante agraviante en general. No, bueno, al margen de que no se está respetando al profesional docente, ¿no? Al docente como profesional realmente. ¿Sienten que le están diciendo a ustedes que todo lo que enseñan no sirve para nada? Bueno, a veces sí. Por suerte, los que trabajamos en educación estamos convencidos del valor de la educación y de lo que hacemos todos los días y elegimos todos los días la profesión que tenemos y no es algo que nos modifique realmente, sino que al contrario nos genera algo muy lindo que es la unión entre colegas, ¿no? El poder estar en contacto, el poder agruparnos, el poder volver a pensar juntos frente a estas cosas y poner ese pienso colectivo entre profesionales de la educación es muy importante. Diferentes asignaturas se han convocado para pensar juntas. Creo que va a salir algo que va a terminar reforzando el rol de la profesión y que, bueno, cada uno será preso de sus palabras posteriormente, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, hay documentos que vienen de aquella fundación que ya no existe más, EduUI 21, ¿no? Donde hablaba que había que implementar una reforma como de este estilo, en este sentido de las competencias y con estos cambios, porque lo que se enseña ya no los jóvenes no lo quieren, que hablaba incluso de que había que hacerlo contra los docentes o contra los sindicatos docentes. A mí me preocupa esa especie de desprestigio que se instala sobre el sector docente, porque me parece que crece en la población una sensación, por lo menos una parte de la población, que dice, bueno, el docente termina siendo como el adversario de la mejor educación para sus estudiantes. ¿Ustedes ven algo así? Sí, parecería que el docente es el adversario a vencer, cuando en realidad es con quien tenés que trabajar para poder, la política educativa que quieras implementar, contar con él. Eso me parece que es una opción que ya la hemos vivido, quienes tenemos algunos años de trabajo en otros periodos, pero que hoy en particular ha recrudecido la visión de que, bueno, no importa lo que plantee el docente, nosotros tenemos una línea a proponer, promover y gestar, y con eso es el lugar en donde me pongo. Pero tan ilógico e inconsistente está haciendo esto, que cuando hablábamos en el bloque anterior sobre esta prueba de acreditación que el Ministerio va a poner, lo único que está quedando como pasando en limpio de algo que no puede hacer el Ministerio y que
no está aportando nada a quienes se presenten a esa prueba, es, dice el propio Ministerio de Educación y Cultura, generar que la profesión docente tenga prestigio social. Entonces, resulta bastante contradictorio pensar que una profesión puede tener prestigio social cuando en realidad todo el tiempo, a través de esta transformación educativa, el lugar que se le deja al docente es un lugar bastante marginal, en todo sentido del término. Marginal, ¿por qué? Porque no se lo convoca como un actor profesional para proponer y trabajar de manera colectiva y respetar los tiempos que de trabajo eso requiere, y por otro marginal porque también se lo marca como aquel que genera oposición a toda transformación. Entonces, por suerte, el otro día que me hacían una entrevista por esto de la acreditación, una compañera me hacía una pregunta. Lo que pasa es que el prestigio social que el docente tiene no tiene demasiado cuestionamiento en la sociedad más llanamente. Un padre, una madre, una familia manda a su hijo a la escuela y no cuestiona si la maestra, el maestro sabe, cree que es la persona que está en condiciones de atender a sus hijos para llevar adelante aquellos procesos básicos de formación. Es decir, no hay un cuestionamiento particular de la formación que esos maestros o esos profesores tienen. Puede haber cuestionamientos de otro tipo, cuestionamientos éticos, de asistencia, pero cuestionamientos a la formación en términos generales no está. Entonces, esto que el Ministerio dice de prestigio social, de alguna manera los docentes lo tenemos. Lo tenemos porque además el proceso formativo de docentes y educadores de nuestro país tiene más de 100 años de trayectoria y tiene cierto prestigio a nivel nacional e internacional. Pero sí, creo que ese es parte del problema que además no se va a resolver con esta transformación, en el sentido de que si los docentes no se apropian de algunas de las cuestiones, lo que puede pasar es que esto caiga dentro de un tiempo si cambian las administraciones. Y eso va en pos de no pensar que lo educativo tiene que ser una política de largo plazo, una política social que se sustente en el tiempo. No importa si el próximo gobierno es de coalición o es de otro partido político. Digo, tiene que ser una política que se sustente en el tiempo. Y creo que no se va a sustentar. Realmente creo que no se va a sustentar. Porque ha generado una cuestión tan reactiva que va a ser difícil poder sustentarla. A mí ese tema del prestigio, y creo que a la gente también, me parece muy importante. Porque antes las maestras y los maestros, creo que todavía lo mantienen, en muchos lugares del país, indudablemente, es como una figura, es una figura muy pesada en las comunidades, ¿sí? Pero en secundaria eso un poco se ha perdido, porque ha habido persecuciones, vilipendios y todo eso tienen efecto. A la larga la gente empieza a mirar, ¿no? Ni hablar cuando se acompaña además con salarios bajos o con condiciones de trabajo malas, ¿sí? Pero si además le agregás que el conocimiento que tienen no sirve para la sociedad, es como que ya está. De ahí en adelante, ¿qué te queda? Sí, sí. El tipo no va, es el enemigo, y además lo que sabe no sirve para nada. Pero además está la noción de que necesitas un título avalado universitario para tener prestigio. El docente ya no lo tiene, ya asumen que el docente no tiene prestigio, ese título docente que todos tenemos y que valoramos, porque nos costó un montón, porque hemos estudiado un montón para estar donde estamos, parecería que ya no tiene valor y por lo tanto hay que hacer una nueva acreditación para ser universitarios. Y todo esto tiene un mensaje que es muy fuerte hacia la docencia como tal. Y tiene un impacto social fuertísimo. Ahí no es casual que te digan que tenés que hacer un curso tenés que dar una prueba de comprensión lectora para ser universitario, para acreditar ser universitario y reivindicar o renovar el prestigio de la docencia. El ciclo básico, o sea, tenés la primaria que prácticamente la terminaban todos los niños, por lo menos los niños en condiciones normales. En el ciclo básico todavía tenías una fuerte concurrencia, pero después hay una caída importante
hacia bachillerato, ¿verdad? Donde ya bastante menos estudian. Sin embargo, los que estudian, por lo menos en bachillerato, hay una intención de seguir estudios posteriores. ¿Ustedes creen que con estos cambios que se están planteando, los chiquilines y las chiquilinas que vayan a estar estudiando estos nuevos mallas curriculares, van a salir como menos preparados para seguir estudiando para, por ejemplo, formaciones universitarias o formaciones superiores? Bueno, ¿O es muy temerario afirmar una cosa así? No, no es temerario. Yo creo que hay un poco de eso porque ponen en cuestión dicotómica si te formo para el trabajo o te formo con una perspectiva más propedéutica de continuidad de estudios. Y creo que no es antagónico pensar que yo me puedo formar para poder insertarme bien laboralmente, pero también me tengo que formar para poder continuar desplegándome como un ser crítico pensante en sociedad, y que eso también tiene que ver con poder acceder a cursos de nivel superior, digamos. Pero Rosana, eso no es contradictorio con los datos fuertes estadísticos. En la universidad hay 150.000 estudiantes anotados y la mayoría trabaja. Correcto. O sea que si fueron formados para estudiar para cosas tan inútiles que ahora estudian en la universidad, pero por algo trabajan, ¿no? Lo que pasa es que ahora se opone el contenido, ¿no? El contenido a la competencia. Y nosotros trabajamos en competencias a través de los contenidos. Pero cuando vos sacás el contenido del juego, lo que estás haciendo es achicar ese universo de los posibles. Es decir, bueno, ¿cuáles son los deseos de ese estudiante? ¿Cuáles son las opciones que tiene por delante? Si vos hablas de competencias, como han mencionado algunos dirigentes, por ejemplo, trabajar en equipo. Exacto. Pero vos en una clase de historia también podés enseñar a trabajar en equipo, ¿no? Pero fíjate que trabajar en equipo al mismo tiempo que se fomenta la virtualidad. ¿No hay un contrasentido ahí? Esa competencia, ¿cómo la vas a desarrollar? ¿Están las mismas posibilidades trabajando en aula que trabajando a través de un enlace virtual, de desarrollar el trabajo en equipo? Yo pregunto porque yo pienso que trabajar en equipo, por lo menos en mi época de estudiante, creo que todos los docentes en todas las asignaturas buscaban alguna vez mecanismos de que los chiquilines trabajaran en equipo, ¿no? A través del contenido nosotros podemos trabajar en esas competencias. Lo que no se puede es pensar en trabajar en competencias sin ningún contenido. Sin ningún contenido, exactamente. ¿Qué serían esas competencias? ¿Liderazgo, trabajo en equipo? Desarrollar el pensamiento crítico, de desarrollar la creatividad. ¿Cómo desarrollas todas esas competencias si no hay contenidos que la medien? No es posible. Hay contenidos que median para poder desarrollar eso, pero además, lo más complejo de todo esto, que es parte de los problemas que debatimos los docentes, ¿cómo tú evaluás eso? ¿Cómo vos evaluás? Y se va a evaluar porque ahora hay como un laissez-faire, pasemos todos, ¿no? Bueno, para mejorar igual, los números, ¿no? Sí, eso ha pasado, en bachillerato el año pasado pasó, ahora parece que no, que hay una definición de que se mantiene el reglamento de evaluación y pasaje de grado como estaba con anterioridad, pero bueno, en realidad es muy difícil poder dimensionar esa competencia aislada de ciertos contenidos, de ciertas actividades que el estudiante ponga en juego, sea un trabajo en equipo, sea una producción escrita, sea generar una maqueta, no importa. Los formatos evaluatorios pueden ser modificables o variables, pero vos tenés que mediar por algún contenido para poder ver si está desarrollando ciertos saberes esos estudiantes. ¿Por qué la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, dijo yo no tengo nada que ver, esta es la reforma de Pablo da Silveira? ¿No está cuestionando un poco la autonomía? La autonomía de la ANEP está absolutamente cuestionada hace tiempo. Sí, pero así abiertamente que una autoridad de gobierno diga es la reforma del ministro. En formación en educación, lo que ha hecho formación en educación, el Consejo de Formación en Educación dependiente de la ANEP, es lo que el ministerio le ha dictaminado. ¿Que es como una escribanía? Sí. En realidad, la discusión no está ahí, pero además de no estar ahí, plantean algunos integrantes del Poder Ejecutivo que están en desacuerdo, pero que el ministerio lo define. Por eso digo, desde el punto de vista de la democratización de las sociedades como espacios en donde los entes autónomos definan sus políticas educativas, este periodo ha sido de un gran retroceso. Rita, ¿cómo piensan los docentes
por lo menos en filosofía, o los otros docentes que vos tenés contacto, enfrentar esta situación? ¿O piensan, cómo está discutiéndose eso? Bueno, por el momento hay una muy buena organización hay colectivos docentes que se han autoconvocado. Bueno, hay organizaciones sindicales también. Estamos trabajando mucho en ver qué está pasando y qué podemos hacer para que esta transformación sea lo menos nociva posible. Por ejemplo, desde la... Ya parten de la base de que es nocivo. Sí, por supuesto. Sí, se formó, por ejemplo, la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza, y alguna de las cosas que sostenemos es que, por ejemplo, el nombre filosofía, parece algo tan menor, pero es tan profundo, el nombre filosofía se debe mantener en los 3 años y no modificar la filosofía de sexto por epistemología, que en contenidos son posturas totalmente distintas, tomar un contenido intermedio por la disciplina, pero además el pensar lo que es crítica de los saberes, que es una hora que desaparece en 4º año, quedan las 3 horas obligatorias de filosofía, pero desaparece la hora de crítica de los saberes que está dentro de la obligatoriedad de filosofía hasta ahora. Crítica de los saberes, ni más ni menos que poner pienso crítico y reflexivo sobre aquello que conocemos, el poder interpretar de una manera no dogmática aquellos conocimientos que tenemos. Esto desaparece. Y aparecería este nuevo taller de argumentación y debate con una opcionalidad, pero además con un enfoque totalmente distinto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, organizándonos, pensando juntos cómo vamos a enfrentar esto y tratando de que, insisto, sea lo menos nocivo posible para nuestros estudiantes, que siempre es el foco, por más que quieran correrlo de ese centro. Para cerrar, les quiero hacer una pregunta. Se ha dicho mucho que estos cambios en la educación obedecen a que los contenidos que se dictan en la actualidad o que se vienen dictando no son atractivos, los jóvenes no les interesa. Pero la verdad que uno lo que ve, por lo menos en los estudiantes de secundaria que se expresan, incluso se movilizan, es que no están tampoco están muy atraídos por este planteo, ¿no? ¿De dónde se saca esa...? No se sabe lo que le atrae a los jóvenes. ¿Se consultó a jóvenes o se consultó solo a dirigentes políticos, empresarios, fundaciones? No tenemos... Dice que hay una consulta a estudiantes, una consulta online que se hizo, pero en realidad no hay una sistematización y un producto que nosotros podamos acceder y decir, bueno, respondieron X cantidad de población estudiantil, entre qué edades, con qué características de todo el país, de qué región. Esa información es como una oración. De tu experiencia como docente y como consejera de formación en educación, ¿sí? Porque yo tengo experiencia como padre de chiquilines, ¿no? Y no me parece que vos le pones una encuesta online de la ANEP y lo saques 2 minutos del YouTube, del partido de fútbol, de todo. No, estoy seguro que eso no. ¿Eso es real? ¿Es así como se consulta? No, por supuesto que no. En realidad eso no puede ser nunca un mecanismo que a vos te dé elementos para una transformación curricular. Vos tenés que tener aspectos yo no me imagino al chiquilín académicos que se pone en la compu y abre la página de la ANEP para bajar un formulario y responder una serie de preguntas y después reenviarla a algún lado. Submit. No me lo imagino. Capaz que existe ese estudiante, debe existir, pero no debe ser común. Se podría haber implementado otra cuestión, en una clase, en un espacio, ver, bueno, se va a hacer una consulta, pero trabajarlo, vos con eso lo tenés que trabajar, porque también las subjetividades de cómo lo plantees inciden en esos resultados que vayas a tener. Si en realidad es abierto al que quiera, cuando quiera, en su ámbito, y no hay ninguna premisa preestablecida, lo que vos vas a obtener es nada. Seguramente vas a reafirmarte en las ideas que tenías previos a esa consulta. Me parece que eso no es una forma, por lo menos desde el punto de vista técnico-académico, muy válida para proceder. Y la realidad es que el documento preliminar está muy mal fundamentado, ¿no? Lo que parecería ser es que son como manotazos. Por lo menos no está plagiado ¿no? Porque la otra vez que habíamos discutido había uno con plagio. El de formación docente, sí. Me parecería ser que lo que se trata de hacer es como de respaldar estas ideas previas que ya se tenían absolutamente definidas de antemano a través de algunos datos que vienen fluyendo, ¿no? Esto de que sea más entretenido, por ejemplo, los partidos políticos sugieren contratar animadores. Está en el documento preliminar. ¿Animadores? Animadores. Sí. Como un Patch Adam de la educación. Exacto, sí. Animadores. Un stand-up. ¿Estás pronta para un stand-up de química? ¿Cómo te ves? Mira, discutiendo con unos compañeros ayer en el IPA. Te disfrazás de molécula.
un profesor, un compañero muy leído, estudioso, él que dedica muchas horas, me mostraba un video de una publicidad en un colegio de Perú, donde un profesor de química hacía tipo magia, ¿no? Entonces hacía experimentos sin ningún sistema de seguridad, sin ninguna explicativa, sin ningún contexto ni un procedimiento de lo que estaba haciendo, era simplemente deslumbrar al auditorio sin ningún contexto. Pero esto estaba en la publicidad del colegio diciendo que allí se enseñaba, se investigaba en ciencias. Entonces, bueno, nosotros creemos que el recorrido tiene que ser realmente otro. Y el chiquilín, que venía un poco de leer Harry Potter, dijo, ya está. Esto es como, ¿cómo se llama? Acá Julieta debe saber los nombres de todas las escuelas esas de magia de Harry Potter. No, es como un poco tremendo. Yo pienso que, muchas gracias primero por habernos acompañado. Creo que es un debate que va a seguir. Hace bien la gente si se preocupa por ese tema, ¿no? Porque hay muchas veces la gente dice, bueno, siempre en la educación hay este tipo de discusiones, medias enquilombadas, pero al final... Yo creo que no hay elementos para estar tranquilos. No los hay. No. No. Gracias, Rita. Gracias, Rosana. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado en esta mesa. Vamos a un corte y ya tomamos un café con Víctor Hugo Poppi, Avelando, acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es avance, infraestructura y futuro. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones, obras para nuestra gente. Somos la voz de un pueblo que ríe y canta. Los que trabajamos cada día en todo el país. Con nuestros muchachos somos las voces de la esperanza. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Defendemos lo nuestro, los derechos de nuestros estudiantes, nuestros puestos de trabajo, nuestro sueldo, nuestra educación. AFUTU, defendemos lo nuestro. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. M24 es mucho más que una radio. Es mucho más que un portal. Mucho más que contenidos en redes sociales. Ahora M24 tiene su propia plataforma audiovisual. M24 Mob. 10 horas de transmisión en vivo. Periodismo. Información. Entrevistas. Opinión y entretenimiento. Seguinos en vivo en el canal de YouTube de M24 y en m24.com.uy. Escucha. Mirá. Sentí lo que nos mueve. M24 Mob. La nueva plataforma audiovisual de M24. Las y los docentes de UDELAR tienen los más altos niveles de formación y especialización, pero tienen los salarios más bajos de la educación y de otros organismos públicos. Formación puesta al servicio del país. ¿Por eso se le recorta el presupuesto a la UDELAR? Precarizar docentes parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan, los que hacen comentarios, los que hacen donaciones, los que ponen like. Gracias. Bienvenido, Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Notaste que tengo lentes nuevos? Ah, fuiste a la óptica. Sí. Tremendos lentes me hicieron. Óptica Río 3. Río 3. En la calle Juan Benito Blanco. Casi Avenida Brasil, creo. Sí. La verdad, me atendieron bárbaro, me hicieron lentes, ahora veo. La armadura, ¿cómo se llama? Armazón. Armazón. Es de Soho. La gente de Soho, además, estaba muy contenta de haberme hecho los lentes. Tienen un clip, mirá. No se asusten, pero mirá. Un chivo. ¡Ja! ¡Tremendo! ¿Incorporamos los chivos? No, bueno, sí, esos, primero que son anunciantes nuestros y a todos los Sí. que vayan por Legítima Defensa les hacen descuento. Bravo ese, Pero además son bárbaros, son Gabriela y su asistente, son tremendos. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama clip, mirá. ¿Haces así? Y ya te sirve para el sol si sale el sol, ¿no? Bueno, me hicieron los lentes, me encantaron los lentes de Soho. Y les quiero agradecer mucho a la óptica Río 3 estos lentes. Y además quiero invitarlos a todos a que vayan, los que tengan que hacerse lentes, los que te atienden bárbaro, le decís que venís de Legítima Defensa, te atienden mejor todavía y además te hacen descuento. Y viste que sale ¿no? Sí. Bueno, quería mencionarlos porque estoy muy contento con mis lentes nuevos. Y ahora veo, que es lo más importante. Veo de lejos y de cerca. Yo también voy a tener que ir, entonces. Tenés que ir, Popi, sí. Tenés que ir. Popi, hay que recordarle a la gente que el miércoles 27 de septiembre vamos a hacer la tercera peña de Legítima Defensa en el MAM, después de la exitosa segunda peña, donde estuvo Yamandu Orsi, donde estuvo Mario Vergara, y hubo más un gran espectáculo artístico, porque estuvo el alemán, Eduardo Larbanois con Lucía Gatti, también estuvo el dúo Viva y el dúo Molino, espectacular, y mucha gente, se llenó. Bueno, pueden en el 092-982-986 ya ir reservando sus lugares para esa peña donde vamos a contar con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, también con el politólogo profesor Oscar Botinelli. Vamos a tener un espectáculo artístico de mucho nivel. Ya te digo que el cierre va a ser el dúo Larbanois Carrero. ¿Qué te parece? Claro. Tremendo cierre, pero va a haber un espectáculo artístico, va a estar más completo todavía el espectáculo si cabe la expresión con una presencia como la del dúo Larbanois Carrero, homenajeado ese bien poquito por sus 45 años. Sí, homenajeado en el Parlamento, ¿no? Sí, homenajeado en el Parlamento. Bueno, eso va a ser el 27 de septiembre. Se terminaron los lugares, yo avisé la semana pasada que habíamos abierto 4 lugares más para la excursión a Cuba. Se terminaron. Pero el 27 de septiembre voy a lanzar una nueva excursión para el año que viene, para que la gente con tiempo vaya. ¿Al exterior? Sí. Y vamos a hacer creo que alguna más en el Uruguay este año. Pero vamos a hacer una para el año que viene que va a estar muy buena. El 27 la peña la voy a alargar. ¿Sí? Bueno, Popi, vamos a concentrarnos en las noticias de la semana. Me gustaría plantear primero que mañana se cumple el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, lo cual va a haber un acto, una ceremonia de conmemoración en Chile, a la cual va a participar el presidente. Va el presidente, sí. Habíamos dicho que no iba a participar porque no iba a participar, pero finalmente se avino a participar, lo cual me parece bien. 50 años del golpe de Pinochet contra Salvador Allende, que tanto daño hizo a Chile, ¿no? Y tanto daño hizo a ese proyecto de la Unidad Popular de construir el socialismo de manera democrática en Chile. Por vía electoral, sí. El 11 de septiembre de 1973. Un artista de Canelones, de Tala, que se llama Paola Borderre, me envió, me obsequió un cuadro a propósito de este 50 aniversario, que ahí pueden estar viendo en pantalla, hecho por ella, un hermosísimo cuadro de Salvador Allende y de sus emblemáticos lentes rotos, ¿no?
hermoso cuadro de Paola Borderre, que tiene ahí en los contactos de ella, no solo hace cuadros, también hace porcelana, pinturas, y le quiero agradecer de corazón este lienzo que me manda, que me lo voy a colgar ella en mi casa, ¿no? Con la figura del inolvidable hombre de la paz, como le decía aquel poema de Mario Benedetti. Bueno, Popi, analicemos los temas de la semana. ¿Con qué te parece empezar? Plebiscito. Viene con turbulencia, ¿no? Sí, el 7 fue, el miércoles o el jueves. El jueves. La mesa Jueves representativa de PIT-CNT aprobó la papeleta. La papeleta, con algún cambio, pero no muy grande. No. Y bueno, ya se lanza lo presentó en conferencia de prensa, este acuerdo, y bueno, se va a lanzar en breve la recolección de firmas. Sí, tiene que pasar por la corte, ¿no? Electoral, la papeleta. Bueno, más allá de los procedimientos formales, en breve ya se va a lanzar, ¿no? Y esto ha suscitado de todo tipo de comentarios. Sí. Hay una complejidad ahí que yo no sé qué efecto puede tener en la adhesión o no. Pero es varios sindicatos que se han pronunciado en contra, ¿no? Está bien, pero ya está resuelto. Ya está resuelto, pero una cosa es que está resuelto formalmente, otra cosa es, incluso algunos hablan de la posibilidad de dejar en libertad de acción a sus afiliados y no hacer campaña. Pero eso siempre pasa, en cualquier plebiscito. Sí, no, pero es distinta al derrotero que tuvo la LUC, ¿no? Bueno, y había mucha gente que estaba en contra también. O que no lo veían. No, contra no. No la veían. Acá hay razones tácticas, digamos, para estar en contra, y hay razones de contenido. Por lo menos lo que se expresa en la relación con el Frente Amplio, ¿no? Yo vi un tuit de Mario Vergara diciendo este no es nuestro camino. El camino que plantea Mario Vergara es que cuando se acceda al gobierno se discuta una reforma de la seguridad social. Sí, lo que planteó Fernando Pereira, sí, el presidente del FA planteó eso. No es nuestro camino. Me hizo acordar aquella frase de Lenin sobre su hermano. El atentado al zar. Su hermano Alexander Ulyanov, que atentó contra el zar y después fue ejecutado por eso. Y él, que eso fue de alguna manera lo que motivó a su posición revolucionaria, dijo, ese no es nuestro camino. ¡Wow! Digo, Mario Vergara creo que usó esa frase además. Sí, pero me parece que no tiene mucho que ver. No tiene nada que ver, solo digo que es una mención, ¿no? Sí. Pero yo te decía, hay diferencias que a mi entender van marcando el derrotero de la izquierda uruguaya también. Y que no es distinto al derrotero a nivel mundial, aunque hay algunas diferencias, incluso en Latinoamérica con eso. Pero fíjate que, yo lo he dicho, o sea, de una posición inicial, porque uno de los grandes problemas que tiene esto son las AFAP. Tiene dos problemas esto, que los que cuestionan la papeleta y el plebiscito impulsar hablan de ellos, dos. La SAFAP, la derogación de la SAFAP y la falta de financiamiento en el proyecto. No se habla del financiamiento de la seguridad social. Aparte dice que establece determinadas rigideces difíciles de marcar después, de variar después, como los 60 años, ¿no? Pero me parece que yo vuelvo a lo que decía hace un ratito. Acá hay problemas tácticos que uno puede entender que un plebiscito junto con una elección nacional ha tenido más sombras que luces, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que se dio positivamente el del agua. Después, otras consultas que van con las elecciones no han funcionado. Tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Porque
Vivir sin miedo era la reforma de Larrañaga, ¿no? Sí. No funcionó. Viste que la asociación de AFAPs saltó, hizo un comunicado diciendo que esto era confiscatorio de los depósitos. Es que el documento Se van a quedar con los depósitos de 1,5 millones de uruguayos, 22.000 millones de dólares que se los va a quedar Javier García, el ministro de Defensa, varios dirigentes, Jorge Gandini. Se van a quedar, el PIT-CNT se va a quedar con esa plata. Pero el presidente de la Cámara de Administradores también dijo eso. No que se quedara el PIT-CNT, sino que iba a una expropiación. Que atentaba una expropiación que atentaba contra el derecho de propiedad. Contra la propiedad privada. ¿De quién? Supuestamente del ahorrista. ¿Del ahorrista o de la FAP? Ah, bueno, es otra cosa. ¿Pero vos pensás que el plebiscito, en el caso de aprobarse, le va a quitar la plata a la gente? No, porque va a pasar lo que pasó con la ley de cincuentones, ¿no? Sí. Que se creó un fideicomiso y esa plata vuelve... Pero si el promedio de lo que cobra la gente por la FAP son 7.000 pesos. 7.000 pesos. Mucho menos de lo que cobran las jubilaciones por el BPS. Está interrogante entonces, ¿cuál es la razón? Porque acá hay un problema ideológico, cultural, que importa verlo también. Porque la idea de la solidaridad intergeneracional y de un sistema solidario se ha roto en el espectro de la izquierda uruguaya. Porque, yo te decía, hay diferencias de contenido también, porque muchos de los sectores de Frente Amplista, muchos o varios, no están de acuerdo con derogar la AFAP. No están de acuerdo. No está en su horizonte. Está aceptado eso. Y también hablan de expropiación. De expropiación del ahorro de los trabajadores. Cosa que vos decías, y también concuerdo, no es así, porque y a un fideicomiso donde toda la plata ahorrada pasa al BPS, pasa con el trabajador, no se pierde. Y además dicen después, no se pagan pensiones. Si las pensiones, el sistema solidario paga pensiones también contra el fallecimiento del jubilado, digamos, o del pensionista. Popi, a mí me han dicho mucha gente que tiene ahorros en AFAP, que el tipo de, primero las comisiones que cobran, y después el cálculo que hacen, como si vos fueras a vivir 100 años, hace que las jubilaciones sean muy bajas en las AFAP, y que además nunca las puedan retirar, porque es un dinero que se supone que es un ahorro tuyo, pero no lo puedes retirar. En todo caso se puede heredar por tus hijos. Sí, pero yo conocí el caso de un grado 5 y de un jefe de la jefatura de la Española, jefe de clínica, no sé, con un sueldo muy alto, y que por lo que tenía que poner en la AFAP cobraba 30.000 pesos. Pero cobraba por caja de profesionales. Y por el PPS, cobraba por 3. Pero te digo, la plata que vos pones la mitad, hasta ahora ponías la mitad del 15% que te descuentan en Montevideo, lo ponías en la AFAP y la otra mitad en la República, en el BPS. Y además no era obligatorio hasta los que ganaban cerca de 80.000 pesos, y después es obligatorio. Pero ahora es obligatorio para todos. Poner la plata en la AFAP, aunque baja el porcentaje, baja el 5%. A mí me parece que todo ese discurso, tanto de las AFAP como del gobierno, es tipo, se te van a llevar los niños a Siberia. Es agitar cucos. Ahora, creo que agitar cucos puede tener un impacto, ¿no? Sobre todo si la izquierda no está bloqueada. Sí, porque además es muy fácil hacer la campaña contra el plebiscito diciendo te van a sacar la plata que vos pusiste. Vas a perder la plata, ¿no? Como también te digo, que es una cuestión a discutir después, que el plebiscito ese contra las... ¿Cómo es que es el del Cabildo? ¿Cómo es que dice? De las deudas, sí, el endeudamiento, no me acuerdo cómo se llama. Soberano, ¿no? También puede prender en la gente. Así como puede prender este discurso por la negativa, puede prender el otro en el sentido de que hay que acotar y reducir los intereses que te cobran por los préstamos. Eso prende en la gente, ¿no? ¿Qué me contás de lo de Albizu? En la comisión técnico mixta de Salto Grande.
Sí, además le hicieron la de, ¿viste los directores técnicos? Eso que le dicen, le ratifican la confianza y al partido siguiente Sí. en el fútbol, ¿no? Porque la calle repitió ese lugar común que tiene, que es su confianza, y lo hizo con Pastenciano, lo hizo con Penades y ahora con Albizu. Pero en este caso tenía que decidir él, ¿no? Sí, pero mate mediante, según Albizu, Renunció. Le quitó ese problema porque la interpelación a Susana Arbeleche y al ministro Bustillo, que va a llevar adelante Nicolás Viera. Siga adelante. Sí, la fue votada además de por el Frente Amplio y por Cabildo Abierto. Por Cabildo Abierto, Y los blancos decían que no, que querían que fueran llamados. Comisión General. Sí, y además querían que abarcara desde 2005 hasta la actualidad. La carta que le mandó a Carve el expresidente de la Comisión Técnico Mixta desde el año 2005 hasta el 2020 es brutal en términos de contenido, porque lo desarma, ¿no? Y dice cosas impresionantes, como que Albizu primero suprimió la normativa que obliga al concurso. Sí. Suspendió concursos que ya estaban en marcha, todo para poner gente de su lista a aire fresco. 11 diles. Los ascendió, inventó cargos para ascender gente, aumentó en 15.5% el gasto en personal para tener acomodados ahí, 30 y pico de personas por robero. Sí. Edile. Como un señor feudal, ¿no? Ahí en Salto Grande. Pero fíjate que además ediles, como decía, que hasta Manín Río dijo 11 ediles, dice. Hay titulares y suplentes. Pues supone que ediles... Le pegó a Albizu, le pegó Gandini, le pegó Botana, le pegó Pedro Bordaberry. ¿Botana fue que dijo Papá Noel? No sé si fue Botana o fue Bordaberry. Sí, pero fue uno de esos, ¿no? No fue Botana. Se creyó Papá Noel. Sí, le empezó a repartir. Sí. Y parece que repartía también camisetas de fútbol para los cuadros locales. Y creo que Bordaberry lo señala eso en su nota eso. en El País, diciendo, pero peor. Porque siempre iba él, que además quiere ser intendente. Sí, claro. O sea que con plata se estaba haciendo toda la campaña clientelar. Pero mirá que funciona así en partes del interior. No, pero acá quedó prendido fuego. No, claro. Se le fue la mano. Se le fue la mano, dijo el presidente, ¿no? Sí. Capaz que exageró un poquito. Exageró un poquito. Notable, ¿no? Bien intencionado, como dijo Albizu, que era todo. Todo era bien intencionado. Y la fiscal Fossati, ex fiscal, que ahora está dedicada al lanzamiento de su carrera política, dice que es wilsonista, y dejó ese peludo de regalo para la fiscal siguiente, que fue el pedido de imputación, de formalización del presidente de FOSE, Federico Kramerman, por atentado especialmente agravado, y que finalmente fue formalizado por esa causa. Sí. Y puede ir de 3 meses a 3 años de prisión. Sí, FOSE está escandalizado con esto, pero el propio PIT-CNT... Va a ser una movilización. Y sí, porque lo de la bomba de humo... Además, aparentemente dijo Juan Fagundes, el abogado de Kramerman, que ninguno de los testigos se sintió afectado por la bomba de humo. Entonces, ¿cómo me abstracta esa idea de que la bomba de humo había afectado a la salud? Porque nadie se sintió afectado. Sí. Eso circuló en los medios, ¿no? Sí, eso dijo Fagundes. Pero además, fíjate vos que esto aparece en un programa de Canal 4, ¿no? Santo y Seña. Después tiene toda la derivación de la justicia. Sí, sobre una cosa que había sucedido un mes antes. Sí. Pero además es increíble porque vos fíjate que por una bomba de humo, que es humo de colores, que se usa en varias cosas, ¿no? Se arma este lío. Y por la renuncia que hace OCE a ser el principal, el que maneja el agua potable, me explico mejor. OCE va a pagar 800 a 900 millones de dólares por una obra que cuesta 270 o 290. Es decir, que le está asegurando al privado una ganancia del 150%, ¿no? En 20 años. Es una rentabilidad enorme para una inversión. Si la dividís por año, ¿cuánto te da? 5, 6, 7%.
más que los intereses que se cobran en el mercado, ¿no? Entonces, y ellos han logrado desviar la atención hacia este tema, ¿no? Hacia este tema. Han logrado desviar la atención hacia este tema. Incluso leí, creo que en el semanario Búsqueda, que dice, la izquierda quiere meter el tema Neptuno, pero a la gente no le interesa. Bueno, es lo que dice Búsqueda, ¿no? Se ve que a la gente no le interesa. Hay otra encuesta que sacó equipos consultores diciendo que el presidente goza de una popularidad bárbara, pero los números en las encuestas de intención de voto le dan mal al gobierno, ¿no? Sí, la encuesta de cifra 8.5 puntos de ventaja del Frente Amplio contra el resto de la coalición, ¿no? 42, sí. O sea que uno no entiende muy bien dónde están esas expresiones o cómo se manifiestan o cómo se terminan repercutiendo en la práctica. Pero lo cierto es que han logrado desviar, por lo menos a nivel mediático, el tema, y ahora el tema es Kramerman. O en el caso de ANCAP, el tema es los trabajadores de ANCAP y la parada de la planta. En el caso de ANCAP, por ejemplo, con la parada de la refinería, que hay que hacerla, ¿no? El problema es que la FANCAP no hace horas extras. Ese es el gran problema. Pero entonces, ¿cómo funcionan las empresas? ¿En base a horas extras o funcionan en base a respetar las 8 horas de trabajo de la jornada laboral? Porque ese es un problema también. Claro, porque no es un paro. No. Y además hacen declaraciones durísimas, se les va a descontar los días de trabajo. Bueno, pero... ¿no? Che, qué complicado que va a ser esto del plebiscito, ahora que me hiciste quedar pensando, ¿no? No sé complicado. No va a ser fácil de resolver para el Frente Amplio. No. Ni va a ser fácil de resolver para el PCNT. Tampoco. Hay que ver. Acá, como siempre, va a haber, según la repercusión que tenga y la adhesión que tenga, se va a ir viendo, ¿no? Pero viene complicado. Bueno, Popi, seguiremos analizando estas cosas la semana que viene. Voy a recordarle a la gente de la Peña del 27 de septiembre, ya está abierta la posibilidad de inscribirse a través del 092-982-986. En las mismas condiciones que la vez pasada, miércoles 27 en el MAM a las 20 horas. Y vamos a entrevistar en vivo a la intendenta Carolina Cose y precandidata, aunque ella no ha dicho que es precandidata, pero ya ha sido lanzada por varios sectores. Y también al profesor Oscar Botinelli. Y además va a haber un espectáculo artístico de nivel. Vayan anotándose porque estamos a 10 y faltan nada más que 2 semanas y 3 días para esa tercera peña de Legítima Defensa. Gracias, Víctor Hugo Popi Avelano. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo de este programa. Soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.